Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Mi nombre es Tardes. Alexander. ¿Qué Sí, tal? sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Bejarano, soy asociado del estudio Martinot. El día de hoy la ponencia va a ser sobre los principales cambios que han entrado en vigencia a partir del 2023 con respecto a temas tributarios. Eh, Paso ahora mismo a compartir la presentación y empezamos la ponencia. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden verlo? Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, empezamos con la ponencia del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta capacitación, charla básicamente un poco dinámica. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntual, con toda confianza, eh, acá hay una opción, me parece, para levantar una manito o me interrumpe y hacemos las preguntas, o si desean también al final de la ponencia, solo todas las preguntas que tengan. Como el tema es las nuevas disposiciones tributarias vigentes a partir del año 2023, son temas muy diversos y por ahí que quizás, por eso les comento que si al terminar un tema tienen alguna duda, me la hacen saber para no esperar quizás al final de la ponencia y se vayan a olvidar sus preguntas porque vamos a tocar distintos temas tributarios que están relacionados a distintas operaciones, ¿ok? Bueno, la agenda del día de hoy va a ser básicamente los cambios relacionados a la utilización de medios de pagos bancarizados, más conocida como la ley de medios de pagos. Luego, la nueva regulación de sujetos sin capacidad operativa. Luego tocaremos las nuevas condiciones para sustentar el incremento patrimonial no justificado, el nuevo método de valorización de mercado en las transferencias de valores o de acciones, el nuevo tratamiento a los contratos de asociación en participación, las prórrogas a las vigencias de la exoneración del IGB, los regímenes excepcionales para este año sobre depreciación acelerada y las modificaciones a los beneficios tributarios por las inversiones en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, conocido más que todo como inversiones en I+D+I, y las nuevas formas de notificación vigente en el 2023. El primer tema es sobre la utilización de medios de pagos bancarizados. En realidad, este tema, bueno, es importante que todas las empresas de todos los rubros lo conozcan, porque en realidad es un reparo muy frecuente que hace la SUNAT a las operaciones entre empresas con sus proveedores en general, y esto se debe a que, como saben, cualquier gasto que haga una empresa, para efectos tributarios, tiene que estar sustentada en el comprobante de pago, sea boleta, factura, eh, pero adicionalmente también un requisito es que tenga un medio de pago bancarizado, es decir, que se haya utilizado el sistema bancario peruano, ya sea a través de depósitos en cuenta, cheques, transferencias bancarias, que sustenten que efectivamente esta factura se ha pagado o esta boleta o este recibo por honorario se ha pagado, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de la obligación de utilizarlos. Entonces, ¿qué ha pasado el año pasado? El año pasado se publicó el decreto legislativo 1529 en marzo del 2022, que modificó justamente esta ley de medios la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, más conocida como la ley de medios de pago, y el decreto supremo 323-2022, que es el reglamento de esta ley. Y entre los principales cambios que tenemos para el 2023 es justamente que se ha disminuido el monto por el cual se tienen que utilizar medios de pago. Anteriormente a esta modificación, nosotros podíamos tener una factura por un importe de 3.500 soles o menor a o $1.000, y en realidad no se necesitaba, o sea, bastaba con la factura para poder sustentar este gasto que hayan incurrido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que a partir del 1 de marzo del 2022 se redujo este importe a 2.000 soles, o su equivalente a $500, por el cual exista la obligación de tener un sustento a través de un medio de pago bancarizado. ¿Y esto a qué se debe?
que la SUNAT detectó que en realidad lo que hacían muchas empresas era emitir facturas por un importe, por poner un ejemplo, ponían, no sé, varios importes por 3.400 o por $900, con la finalidad de no llegar al límite por el cual se debería utilizar los medios de pago bancarizados. Entonces, se detectó que en realidad el 91% de recibos por honorarios electrónicos emitidos por personas naturales por prestación de servicios se emitían por un importe menor a este importe con la finalidad de evitar utilizar un medio de pago bancarizado. Y el 31%, casi el 32% de las facturas que emitían las empresas proveedoras de servicios o en la venta de bienes eran también por importes menores a este importe mínimo por el cual se gatillaba la obligación. Entonces, lo que hizo la SUNAT fue el año pasado, a través de, bueno, se presentaron varios incentivos al Ejecutivo y finalmente el Poder Ejecutivo emitió el decreto legislativo reduciendo a 2.000 soles o $500 la obligación de utilizar medios de pago bancarizados. Entonces, a partir de este año, ya desde el año pasado, en realidad, si tenemos una factura por un importe que sea de 2.000 soles o un recibo por honorario de 2.000 soles o $500, ya hay la obligación de, además de tener la factura o el recibo por honorarios, tener un medio de pago bancarizado por el pago que se haya realizado. Asimismo, se redujo a una UIT que para el 2023 es 4.950 soles, el monto a partir del cual se debe utilizar un medio de pago bancarizado cuando se trate de transferencia de inmuebles o derechos sobre los mismos, vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres o automóviles, e incluso también cuando se trate de la adquisición, aumento y reducción de capital de una persona jurídica, porque efectivamente también la SUNAT detectó que, de acuerdo a la información que obtenía de los notarios públicos, se celebraban transferencias entre empresas o con personas naturales para la adquisición de inmuebles o vehículos por un importe justamente llegando al límite de las 3 UITs, ¿no? Que eran más o menos como 15.000 soles. Entonces, se buscaba no pasar este mínimo para no utilizar un medio de pago bancarizado. Entonces, y asimismo también otra novedad es que, como la mayoría sabemos, es bien común en el mercado encontrar casos en los cuales se requieran adquirir bienes o servicios y la empresa proveedora indica que no se haga el pago directamente a la cuenta bancaria de la empresa, sino a la cuenta de un tercero, ya sea el representante legal de la empresa o un accionista, y en realidad eso también ayudaba a la evasión fiscal. Es por eso que también a partir ya de este año, a partir del año pasado, a raíz de estas modificaciones, se estableció que solamente se considera cumplido el uso de medios de pagos bancarizados si el pago se realiza directamente al acreedor o prestador del servicio. Es decir, si yo tengo una factura de un proveedor o de una persona natural que me emite un recibo por honorarios, el pago a través del sistema bancario tiene que ir a una cuenta de este proveedor que me está emitiendo este comprobante de pago. Porque si él me indica que lo haga un tercero, no va a ser deducible para efectos tributarios y no va a tener mayor efecto tributario. Salvo que la norma ahora establece que cuando se efectúe a una cuenta bancaria de titularidad de un tercero bajo instrucción del propio acreedor, es decir, la misma empresa me dice, deposítame esta cuenta, previamente tenga que haber una comunicación a la SUNAT. Entonces, si tenemos el caso que tenemos que realizar un pago a un proveedor y ese nos indica que sea un tercero, para evitarnos cualquier contingencia con la SUNAT, ahora debemos comunicar previamente esto a la SUNAT, indicando que se realiza el pago a un tercero y no al acreedor original, y con ello ya sí se podría realizar este pago evitando cualquier contingencia tributaria, ¿no? Asimismo, sobre los medios de pago en operaciones de comercio exterior, se ha establecido que se puede utilizar medios de pago bancarizados de entidades extranjeras, siempre y cuando este uso también va a ser extendido para la adquisición de predios y derechos relativos a los mismos, las adquisiciones de acciones y otros valores mobiliarios y la compra-venta internacional de mercancías. Es decir, que
también a partir del 1 de enero de este año no se considera cumplida la obligación de utilizar medios de pagos bancarizados cuando los fondos se canalicen a través de entidades bancarias o financieras residentes de países o territorios no cooperantes o de baja nula imposición, es decir, los mayormente conocidos paraísos fiscales, ¿no? Sin embargo, la norma establece una excepción que las operaciones de financiamiento con entidades no domiciliadas no requieren el uso de medios de pago, pudiendo cancelarse de acuerdo a los usos y costumbres, en el caso solamente de financiamiento. Esto es importante porque anteriormente la SUNAT en sus fiscalizaciones exigía que incluso cuando hayan operaciones con terceros de afuera se utilizara un tipo de medio de pago bancarizado del Perú. Y podría pasar que en realidad una empresa está adquiriendo acciones de una empresa extranjera, o en realidad la transacción, si bien implicaba algún tipo de servicio en Perú, los agentes de la operación estaban afuera. Entonces era más que todo forzar a estos agentes o a cualquier empresa a utilizar el sistema bancario peruano cuando era igualmente válido utilizar un sistema bancario del extranjero que también cumpla las mismas características, ¿no? Y eso lo podemos ver más que todo en el caso de compra-venta de acciones, porque puede ser que cualquier tipo de empresa, la matriz esté afuera, la matriz sea extranjera, y quizás una empresa va a ser vendida, una empresa peruana puede ser vendida por su matriz o por sus accionistas, que pueden ser personas naturales o jurídicas no domiciliadas, que no tengan mayor relación con Perú, ¿no? Entonces, básicamente era forzar a este vendedor de las acciones de una empresa peruana a exigir el pago de sus acciones a través del sistema financiero peruano. Entonces, en realidad ahí había una gran traba porque implicaba que el vendedor le solicita al comprador que transfiera el dinero a través de Perú, que se generara una cuenta en Perú y luego depositar este dinero a la empresa de afuera. Básicamente lo que hacían las empresas era utilizar a su empresa domiciliada en Perú y decirle, bueno, yo estoy vendiendo tus acciones, te va a llegar este dinero y luego posteriormente transfiéremelo a mí que acabo de vender las acciones, ¿no? Lo cual en general hacía que todo este trámite de venta de acciones por partes no domiciliadas sea un poco engorroso y dure más tiempo del debido, ¿no? Y sin entrar mayor a detalle de todo lo que tiene que ver con la certificación de capital invertido y otros trámites para certificar el costo de las acciones que se buscaba vender, ¿no? Finalmente, también se incorpora una obligación para los notarios y jueces de paz, en el cual se establece como obligación que al realizar el documento de fecha cierta, entiéndase la escritura pública que realiza el notario, se debe señalar el medio de pago que se está utilizando y se debe consignar la empresa, el sistema financiero o empresa bancaria o financiera no domiciliada que emite el documento por el cual se efectúa la operación. Otro cambio que resulta importante es que al momento de realizar el pago se debe verificar que efectivamente la entidad financiera que se está utilizando para realizar el pago no califique como una entidad que se encuentra residente en un país o territorio no cooperante o de bajando la imposición o un establecimiento permanente situado en dicho país. Para esos efectos, recientemente la SUNAT, ahora en febrero de 2023, ha, ha- ha- ha publicado en su página web la lista de estos países que son comúnmente conocidos como los paraísos fiscales, ¿no? Y esto se debe a que estos países básicamente no comparten información con otros países relacionada a información tributaria y financiera, eh, dan ciertos beneficios tributarios a los inversionistas sin mayor control sobre el origen del dinero que se invierte. Entonces, en realidad, básicamente habían estas tres condiciones para que un país esté dentro de esta lista, que era que el país o territorio no cooperante o de baja nula imposición tenga un acuerdo de intercambio de información tributaria con Perú. Entonces, esta era una excepción que hacía que ese país salga de la lista. Y también que si se trata de un acuerdo de intercambio de información, se incluye una cláusula, en el caso de acuerdos o convenios para evitar la doble imposición, se incluye una cláusula de intercambio de información y la fecha de vigencia del referido acuerdo de intercambio de información debería contener la fecha
en la cual se ha hecho la operación, ¿no? Entonces, esta lista va a estar constantemente actualizada por la SUNAT. La última lista que ha sido publicada incluye todos estos países en los cuales podemos encontrar bueno, a Panamá, que siempre ha sido conocido como un paraíso fiscal. Y eso es importante porque al menos en el rubro que ustedes manejan, muchas aseguradoras también tienen sus holdings o empresas vinculadas en Panamá, ¿no? Entonces, siempre es importante tener cuidado ahí que cualquier pago de algún servicio que se requiera, sea una capacitación o cualquier tipo de proveedor de servicios o de venta de bienes, si es que domicilia la empresa tu proveedor domicilia en alguno de estos países, o sea que el proveedor no domicilie en dicho país, pero te solicite que hagas el pago a través del sistema financiero de alguno de estos países, va a generar una contingencia tributaria porque efectivamente este servicio no va a ser deducible para efectos tributarios. Y si adquiriste un bien, tampoco vas a tener un costo para acreditar ante SUNAT porque efectivamente se ha utilizado un país considerado como paraíso fiscal, ¿no? Y también y también se establece la lista de países de baja imposición que tienen un acuerdo con Perú, ¿no? El siguiente Disculpa, tema. disculpa, por favor. ¿Es posible que esta presentación se cuelgue también en el campus? Sí, voy a coordinar con el organizador del evento para que puedan distribuir la presentación. No se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con el siguiente punto, no sé si respecto a lo que hemos avanzado tiene alguna pregunta. Si no, continúo. Bueno, continuando con el siguiente tema, sobre el sujeto sin capacidad operativa. Comentarles un poco que esta es una nueva regulación que ha entrado en vigencia a partir del 2023 y tiene como antecedentes todas estas operaciones no reales que se realizaban en el comercio del día a día, ¿no? Básicamente lo que busca combatir esta nueva regulación es a los sujetos que se dedicaban a emitir facturas o recibos por honorarios, más que todo facturas o empresas fachada, que en realidad lo único que hacían era emitir facturas, pero sin ningún sustento en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo adquiría un servicio de un proveedor, como más conocido también como la compra de facturas, pero este proveedor en realidad no tenía mayor experiencia en el servicio que me estaba brindando, no tenía personal, no tenía infraestructura para brindar el servicio que me prestaba. Entonces, en realidad, este tema es el que va a abarcar mayor tiempo en mi exposición porque es importante que conozcan esta nueva regulación que ya entró en vigencia. Entonces, ¿qué pasó? Que la SUNAT detectó que entre los años 2017 y 2022, de todo el incumplimiento que había relacionado al IGB de las operaciones, el 18% en sus fiscalizaciones se dio cuenta que el 18% del incumplimiento se debía a operaciones no reales que en aproximado en números implicaban 4.223 millones de soles que dejaba de recaudar la SUNAT, de los cuales más de 118.000 contribuyentes incurrían en esta modalidad de operaciones no reales, la cual es un delito de evasión fiscal. Y respecto al impuesto a la renta, se detectó que había un incumplimiento de por encima del 45%. Y dentro de los rubros en los cuales se detectó mayor incumplimiento era en el de servicios, con más o menos 1.344 millones de soles, en construcción, en comercio y en manufactura de equipos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier empresa básicamente le emitía de favor o se pedía a una persona natural que emitiera de favor recibos por honorarios o facturas por servicios que en realidad nunca se prestaban. Entonces, si bien la SUNAT podía combatir ese tipo de operaciones a través de las fiscalizaciones y detectar que era una operación no real porque no había sustento de esta operación, no se combatía a la persona o a la empresa que emitía estas facturas. Entonces, en realidad, la SUNAT, después de una fiscalización, desconocía el gasto
Pero como sabemos, la SUNAT tampoco tiene las herramientas para fiscalizar a todas las empresas todos los años. Entonces, lo que se generaba es que en el año que a mí me fiscalizaran, recién la SUNAT me iba a desconocer estos gastos por estas operaciones no reales, pero igual la empresa que emitía estas facturas o la persona que emitía estos recibos de favor no tenía ninguna sanción. Entonces, lo que busca esta nueva regulación tributaria es justamente combatir a estos sujetos que no tienen capacidad operativa por los servicios o la venta de bienes que están realizando, porque la SUNAT se dio cuenta que en todas sus fiscalizaciones, más del 70% del crédito fiscal reparado del IGB provino de estos sujetos sin capacidad operativa. ¿Y qué es las características principales de un sujeto sin capacidad operativa? Es que no realiza actividad económica alguna. Me da un momento, por favor. No realiza ninguna actividad económica, ya que se verificó en la SUNAT, al menos en sus fiscalizaciones por operaciones no reales del IGB, que en el domicilio fiscal no se contaba con infraestructura de bienes y equipos necesarios para el servicio que se buscaba vender. Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, en el rubro de seguros, eh, eh, soy un broker o una empresa aseguradora, mínimamente necesitaré el sistema para vender ese tipo de seguros, necesitaré un personal, una oficina donde trabaje el personal, etcétera, ¿no? Entonces, la SUNAT detectaba que en realidad tenía una factura o un comprobante de pago por un servicio en el cual cuando iba al domicilio fiscal declarado en SUNAT no encontraba a nadie o no tenía ninguna planilla o no tenía las condiciones necesarias para emitir esta factura o este recibo por honorarios. Luego, otro indicador era que no contaba con locales propios o alquilados, no registraba ningún tipo de pago por servicios públicos, es decir, la empresa no tenía recibos de agua, luz, teléfono, internet a su nombre, no contaba con un personal de manera directa ni indirecta, o sea, a través de empresas tercerizadoras, o el personal que contaba no era el idóneo o era insuficiente para la actividad que está desarrollando, y no contaba con una licencia de funcionamiento, es decir, no contaba con los permisos o autorizaciones del sector correspondiente. Y finalmente también un tema importante es que no contaba con ninguna cuenta en el sistema financiero, es decir, no registraba movimientos o operaciones en las cuentas bancarias. Entonces, para combatir este tipo de operaciones, se promulgó el Decreto Legislativo 1532 en marzo del 2022, incorporando la figura del sujeto sin capacidad operativa, el cual es definido como aquel emisor de comprobantes de pago o de los documentos complementarios, pero que no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o teniendo estos no resultan idóneos para prestar los servicios por los cuales se emite el comprobante de pago, ¿no? ¿Y cómo se realizará el procedimiento para atribuir esta condición a la empresa o persona fiscalizada? Pues se dará a través de una verificación de campo y de los cruces de información que realice la SUNAT con otras empresas. Y cuando haya indicios de que no cuenta con la capacidad operativa, justamente respetando para esto el criterio de idoneidad, se tendrá en cuenta la suficiencia, razonabilidad y proporcionalidad en función de la naturaleza de las operaciones, nivel de venta, sector económico, entre otros. Esta norma está vigente a partir del 1 de enero del 2023, sin embargo, la propia norma establece que va a ser aplicable para todos los documentos que se hayan emitido a partir del 20 de marzo del 2022, ya que la norma se promulgó en dicha fecha. Entonces, recién a partir del 1 de enero del 2023, la SUNAT tiene esta nueva herramienta para combatir estas operaciones, pero será aplicable incluso a operaciones ya realizadas el año pasado. Ahora, como les comenté, lo que caracteriza al sujeto sin capacidad operativa es no contar con infraestructura, personal, activos u otra situación objetiva que a ojos del fiscalizador de la SUNAT no resulte idónea para el servicio que están prestando. Ahora,
¿Qué resulta razonable o objetivo? Pues esto ya será desarrollado en la casuística cuando estemos frente a una fiscalización con SUNAT, ¿no? En realidad no hay un parámetro o una lista de qué es lo que sería objetivamente para el fiscalizador una infraestructura o personal idóneo para prestar el servicio, pero entendemos que si bien tienen discrecionalidad para aplicar esta norma, deberá aplicárselo de forma imparcial y razonable. Entonces, en realidad, si yo soy una empresa que brinda servicios, pues mínimamente se debería tener un personal. Si tengo un personal, pues darle las facilidades, deberían tener mínimamente una computadora para prestar sus servicios, una oficina, y dependiendo del rubro en el cual me encuentre, ¿no? Entonces, lo que efectivamente demuestre que tengo las herramientas para prestar ese servicio por el cual estoy emitiendo una factura o recibo por honorarios. Ahora, para el procedimiento de atribución de esta condición de sujetos sin capacidad operativa, va a ser un procedimiento especial, no va a ser un procedimiento como normalmente es una fiscalización de SUNAT, va a ser un procedimiento que tiene plazos muy reducidos, y el procedimiento iniciará justamente con una notificación de una carta de SUNAT y un requerimiento de información. Es decir, la SUNAT, cuando detecte que la empresa o el RUC o la persona natural tiene ciertos indicios de que no tiene la capacidad operativa por el servicio que está prestando, pues notificará una carta indicando al contribuyente que le presente medios probatorios para justamente desvirtuar esta condición de sujetos sin capacidad operativa. Una vez que la SUNAT me notifica esta carta y este requerimiento, yo tendré 30 días hábiles para efectivamente demostrarle a la SUNAT a través de distintos medios probatorios que efectivamente sí tengo la capacidad para operar las operaciones por las cuales estoy emitiendo mi factura. Luego, vencido este plazo, la SUNAT tiene 30 días hábiles para, para justamente evaluar estos medios probatorios y realizar una nueva verificación de estos medios probatorios o sea, para analizar todo lo que yo le haya presentado. Entonces, es decir, si la SUNAT me dice, mira, tu empresa de seguros o de reaseguros, necesito que me demuestres que efectivamente tienes el personal, tienes las oficinas, tienes las infraestructuras, entonces yo deberé demostrarle en este plazo todos los medios probatorios que los que cuente, informes, declaraciones juradas, mi planilla, para demostrar a la zona que efectivamente mi factura sí tiene un respaldo y en la realidad yo sí estoy brindando ese servicio. Y una vez de esto, la zona tendrá unos 30 días para evaluar si efectivamente todos los medios probatorios que le he presentado son los más idóneos y demuestran que efectivamente sí tengo la capacidad para brindar estos servicios por los cuales emito mi factura. Y luego de esto determinará si necesita hacer una nueva verificación de campo o no. Luego de esos 30 días hábiles, que ahí ya tenemos 60 días hábiles, emitirá un resultado de requerimiento en la cual el resultado se podrá emitir con dos opciones, ¿no? Con dos resultados. El resultado 1, que será efectivamente el contribuyente logró desvirtuar todas estas sospechas que tenía la zona que no tenía la capacidad para operar, o finalmente se, se, se resolverá que efectivamente este contribuyente tendrá la atribución de sujetos sin capacidad operativa. Una vez que la SUNAT me emite esta resolución en la cual me atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa, yo tengo 10 días hábiles, 10 días hábiles para que esa resolución quede firme. Luego de esto, tengo 30, tengo 30 días hábiles para yo presentar una reclamación de este resultado del requerimiento. Y si es que yo no presento esta reclamación en esos 30 días hábiles, esta resolución del sujeto sin capacidad operativa quedará firme.
Entonces tendré una resolución de intendencia en la cual efectivamente ya se me atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa. Una vez emitida esta resolución de intendencia, hay 10 días hábiles que yo tengo, que se tienen para justamente para apelar esa resolución. Y luego, finalmente, si no se llega a apelar, luego 30 días se emite ya, o sea, o si yo llego a apelar, luego de 30 días hábiles, el Tribunal Fiscal, este caso ya sube al Tribunal Fiscal, y finalmente el Tribunal Fiscal luego de 30 días hábiles podrá emitir una resolución del Tribunal Fiscal justamente confirmando que efectivamente tengo la condición de sujeto sin capacidad operativa o en su defecto, declarando nula la nulidad de la resolución de SUNAT que me dio esta condición. Como han podido apreciar en la línea de tiempo, en realidad los plazos son bien cortos, ¿no? O sea, hay 10 días hábiles para presentar la reclamación y apelación, solo 5 días hábiles para subsanar requisitos de admisibilidad, 30 días hábiles para resolver la reclamación y apelación, 10 días hábiles para la actuación de medios probatorios y 10 días hábiles para que la SUNAT eleve este expediente al Tribunal Fiscal, cuando en realidad lo normal en cualquier fiscalización que hace la SUNAT, en realidad solamente el tiempo de fiscalización es mucho mayor. Una reclamación demora más o menos 9 meses en SUNAT como plazo máximo y en la práctica demora mucho más. Una apelación en el Tribunal Fiscal puede demorar un año, de acuerdo a lo que establece la ley, pero también demora mucho más. Entonces, en realidad, este trámite, este procedimiento es muy especial y muy expeditivo por las consecuencias que vamos a ver que tiene ser, ser atribuido con la condición de sujeto sin capacidad operativa. Y es importante que tengan en cuenta que esta condición va a quedar firme cuando el plazo para impugnar haya vencido, el sujeto que reclame o apele se desista de esta reclamación o apelación, o se agote la vía administrativa con la resolución del Tribunal Fiscal, ya que en este supuesto solamente quedaría discutir el caso ya en sede judicial. ¿Qué pasa si efectivamente no logré desvirtuar toda la condición de sujeto sin capacidad operativa con SUNAT? Pues lo que va a pasar es que la SUNAT va a publicar en su página web y en el Diario Oficial del Peruano, el último día calendario de cada mes, una resolución en la cual atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa. Es decir, una lista de todas las resoluciones de los contribuyentes que hayan sido declarados como sujetos en capacidad operativa, en los cuales se detallará el RUC, la razón social, quién era el representante legal, el número de resolución de atribución y la fecha de emisión de esta. Ahora bien, el reglamento establecerá cuál va a ser el plazo de esta publicación. Se ha establecido en la ley que no va a ser mayor de 5 años, pero todavía falta reglamentar esta norma. ¿Y cuáles son los efectos de declararse el sujeto sin capacidad operativa? Pues se dará de baja toda la serie de comprobantes de pago y documentos complementarios físicos. Solo podrán emitir boletas de venta, notas de crédito y débito vinculadas de forma electrónica. Es decir, ya no voy a poder emitir nunca más factura y se van a dar de baja todos esos comprobantes. Es decir, todas las facturas que yo ya he emitido se van a declarar que no tienen ningún efecto tributario. Y las operaciones que se realicen con el sujeto sin capacidad operativa no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal ni sustentar costo-gasto para efectos del impuesto a la renta. Y el pago del IGB a cargo del sujeto sin capacidad operativa considerado consignado en los comprobantes de pago o notas de débito donde figure como emisor hasta la fecha de la publicación. Es decir, es básicamente ser declarado como sujeto sin capacidad operativa, es básicamente tener una especie de muerte fiscal, porque ningún comprobante que yo emita va a tener mayor valor tributario. Y como bien señala acá, no se permite utilizar el crédito fiscal o cualquier derecho o beneficio del IGB y tampoco un costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces, si yo emito
una factura o desde el momento que se me declara sujeto sin capacidad operativa, la factura que yo emite va a ser considerada que efectivamente no sustenta el gasto o el servicio que yo estoy brindando. Y si por el contrario yo adquiero un bien de un sujeto que es calificado como sujeto sin capacidad operativa, tampoco tendré derecho a tomarme el gasto de esa factura. Y si adquiero el bien, este bien no tendrá ningún costo para efectos tributarios. Con lo cual es importante que cada vez que contratemos o adquiramos un bien, constantemente se revise esta lista de los sujetos que van a ser declarados como sujetos sin capacidad operativa para evitar una contingencia tributaria. Porque de lo contrario vamos a tener un gasto que efectivamente se ha podido realizar, pero por el cual no tendrá mayor sustento tributario, no permitirá el gasto y tampoco permitirá la adquisición de bienes y tomarme la posterior depreciación del bien que acabo de adquirir, ¿no? Eh, una vez que se haya emitido la resolución de atribución del sujeto sin capacidad operativa, lo que puede pasar es que yo, que he adquirido y me he dado cuenta que efectivamente le adquiría a un sujeto sin capacidad operativa este bien o servicio, yo puedo decirle a la SUNAT, mira, yo en realidad lo adquirí de buena fe, mira, acá está mi factura, he pagado a esta persona, por favor, revisa, solicito un recurso, una solicitud de revisión de los comprobantes de pagos emitidos por ese sujeto sin capacidad operativa. Ahora, el plazo para solicitar esta revisión es 30 días hábiles luego de la publicación de atribución del sujeto sin capacidad operativa. Y para esos efectos, la SUNAT iniciará una fiscalización parcial y concluirá con una resolución de determinación. ¿Qué pasa si yo no le pido a la SUNAT la revisión de los comprobantes de pago emitidos por el sujeto sin capacidad operativa? Pues los efectos son que más adelante, de acá a unos años, si la SUNAT me fiscaliza, pues reparará estos gastos de estas facturas y no admitirá prueba en contrario. Entonces, en realidad, esos 30 días hábiles que yo tengo son los únicos 30 días hábiles que tengo para efectivamente sustentar este gasto de esta factura emitida por el sujeto sin capacidad operativa. Porque en un futuro, la SUNAT me fiscalizará y si no hice esta solicitud de revisión, pues ya no podré probar que efectivamente es un gasto real, ¿no? La adquisición del bien también es real. Ahora, la impugnación de esta resolución de terminación o multa, cuando ya me fiscalicen, solamente admitirá la impugnación sobre aspectos distintos a los vinculados al comprobante de pago. Es decir, pues se podrá discutir quizás la fehaciencia de este gasto, ¿no? Ahora, sí, efectivamente podría reclamar posteriormente este gasto, pero siempre y cuando acredite el pago de la totalidad de la deuda tributaria asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro, si es que quiero reclamar este gasto, voy a tener que pagar por la deuda que se me genere por haberme tomado este gasto de esta factura del sujeto sin capacidad operativa. Ahora, las consecuencias de... Me van a disculpar, recién me doy cuenta que se apagó la cámara. Las consecuencias de ser declarado como sujeto sin capacidad operativa no solamente van al propio sujeto que se ha declarado como sujeto sin capacidad operativa, sino que también la publicación va a incluir tanto a la empresa, a las sociedades y a los contratos de colaboración empresarial. Entonces, lo que tenemos aquí es que los efectos van a ir no solamente a la persona, sino también se puede extender incluso al titular mismo. Si es que yo soy una empresa individual de responsabilidad limitada, pues la condición de sujeto sin capacidad operativa se va a extender al titular, que también va a ser considerado sujeto sin capacidad operativa, y, y también se va a extender a todos los socios que posean directa o indirectamente más del 20% del capital social. Entonces, es decir, si yo soy una empresa que soy declarada como sujeto sin capacidad operativa, pues esta condición también se va a extender a todos mis accionistas, empresas que también tengan más del 20% de participación en mi empresa.
en esta empresa declarada como sujeto sin capacidad operativa. Y también si yo realizo un contrato de colaboración empresarial, entiéndase un consorcio, asociación en participación para brindar un servicio, y realicé ese contrato asociativo con un sujeto que ha sido declarado como sujeto sin capacidad operativa, pues también esta condición de sujeto sin capacidad operativa se va a extender al asociante o asociado o al consorciado. Entonces, siempre y cuando también se posea directa o indirectamente más del 20% de la participación del contrato asociativo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los efectos del sujeto sin capacidad operativa van mucho más allá del propia empresa emisora, porque también se busca combatir a los accionistas, las personas que controlan esta empresa, al titular de la IRL, o si yo realizo un contrato de consorcio o colaboración empresarial para brindar mi servicio y me asocié con alguien que efectivamente no tiene los recursos financieros, económicos, infraestructura personal para justamente el servicio que busco brindar, pues efectivamente más adelante la SUNAT va a quitarle todo efecto tributario a las operaciones. Claro está, lo que les estoy comentando va mucho, es básicamente el efecto tributario, pero tengan en cuenta que si yo emito este tipo de comprobantes, genero mayor gasto tributario que va a ser reparado por la SUNAT y adicionalmente se van a generar multa por los tributos omitidos, intereses aplicables y impuestos omitidos. Entonces, en realidad, la consecuencia no solamente es que yo voy a perder cualquier tipo de efecto tributario en mis comprobantes de pago, sino que me voy a generar una deuda tributaria con SUNAT por las multas e intereses y impuestos omitidos que se generen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la contratación de servicios a proveedores o compra de bienes y siempre verificar que no sea un sujeto que pueda ser considerado como sujeto sin capacidad operativa. Entonces, en realidad, aquí lo recomendable es siempre investigar un poco a quién les compramos los servicios, a quiénes son nuestros proveedores, si efectivamente tienen la capacidad operativa para brindarnos este servicio o la venta de bienes que nos están, por las cuales se emiten la factura, ¿no? Y no solo va como les comentaba, no solo combate tampoco a los accionistas y consorciados, sino que también se va a publicar los datos de los representantes legales de esas empresas que sean consideradas como sujetos sin capacidad operativas. Entonces, en otras palabras, un poco resumiendo los efectos del sujeto sin capacidad operativa, será la baja de series de los comprobantes de pago físicos, solamente van a poder emitir boletas, y se puede solicitar la impugnación de la condición solamente respetando los plazos que les he indicado, que implica un procedimiento súper expeditivo y de no tener de no lograr desvirtuar esto y tampoco presentar la reclamación o apelación en los plazos debidos, pues se podría discutir esta condición ya en el Poder Judicial, ¿no? Para que se deje sin efecto la resolución que indica la condición de sujeto sin capacidad operativa y de encontrar una respuesta favorable ya en instancia judicial, pues se podría retirar la condición de sujeto sin capacidad operativa de esta lista que publica la SUNAT, ¿no? Como les comentaba, básicamente es que lo recomendable aquí es reclamar, apelar desde el día 1, brindarle todos los medios probatorios que estén a nuestro alcance que ayuden a desvirtuar esta condición de sujeto sin capacidad operativa, porque las consecuencias básicamente es la muerte fiscal, ¿no? Entonces tenemos básicamente como resumen aquí los efectos de que se publique esta condición de sujeto sin capacidad operativa, que como les comentaba, en una eventual fiscalización ya no se podrá admitir prueba en contrario de las facturas que emitió este sujeto sin capacidad operativa, no hay impugnación de los reparos, las reclamaciones y apelaciones fuera de plazo no van a ser consideradas, solamente se podrá discutir situaciones o condiciones distintas a la emisión de esta factura, como la fehaciencia, y solamente se podrá ya reclamar siempre y cuando se acredite el pago total de la deuda tributaria que esté relacionada, ¿no? Ahora,
Esta norma ha modificado la ley del impuesto a la renta y también las normas relacionadas a las detracciones, porque lo que aquí se buscó es justamente que cualquier comprobante emitido por un sujeto sin capacidad operativa ya no va a permitir que el bien que yo adquirí de este sujeto tenga un costo computable para efectos tributarios. Asimismo, no va a ser deducible para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas, porque este comprobante de pago emitido por el sujeto sin capacidad operativa no voy a poder tomar ningún tipo de gasto por efecto tributario. E inclusive, si es que yo soy persona natural y adquiero un servicio o adquiero un servicio, por ejemplo, los gastos para alquileres que nos permite ahora en nuestra declaración de impuestos poder deducirlos, pues tampoco voy a poder deducir este gasto por alquiler si efectivamente quien me emitió la factura es un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, no podré tampoco tomarme estos 3 UITs adicionales que se encuentran vigentes ya hace algunos años para efectos del impuesto a la renta de la persona natural. Y por otro lado, las normas de detracciones, o conocidas como el spot, se ha incorporado como condición para solicitar la libre exposición de los fondos que el sujeto no haya sido declarado como sujeto sin capacidad operativa. Y como nueva causal de ingreso como recaudación, que los importes se hubieran depositado a la cuenta del sujeto sin capacidad operativa mediante una resolución firme. Es decir, que las cuentas de detracciones de las empresas, si soy declarado como sujeto sin capacidad operativa, básicamente ya no voy a poder pedir la libre disposición de estos fondos que están en mi cuenta de detracciones del Banco de la Nación, y esos importes van a ser causal de ingreso como recaudación para la SUNAT. Es decir, ya no voy a poder tocar estos fondos que estén depositados en esta cuenta. Y con esto termino el tema relacionado al sujeto sin capacidad operativa. Me comentan si tienen alguna pregunta sobre este tema, si no continúo con el siguiente tema, que los siguientes temas también han entrado en vigencia en el 2023, pero son un poco más cortos. No sé si tendrán alguna pregunta o consulta. Bueno, entonces continuamos. El siguiente tema es sobre el nuevo método de valorización de valor de mercado en la transferencia de valores, entiéndase acciones, bonos, entre otros. ¿Cuál ha sido la modificación? Es que en el caso de, como sabemos, la norma de la ley del impuesto a la renta y su reglamento establece que todas las operaciones tienen que ser realizadas a un valor de mercado. Es decir, yo no puedo vender o comprar un bien gratis porque efectivamente la zona va a reparar esta factura o boleta, porque efectivamente en el mercado nadie regala nada. Entonces, en realidad, las operaciones siempre tienen que estar a un valor de mercado. ¿Qué sucedía? En el caso de acciones, la propia norma te establece qué es lo que, cuál es considerado el valor de mercado dependiendo del tipo de bien o servicio. Y para el caso de las acciones, teníamos que justamente el valor de mercado de las acciones entre partes no vinculadas era el valor de transacción y el valor de cotización si es que la empresa cotizaba en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces el valor de mercado iba a ser el mayor valor entre la transacción o el valor de cotización. Y si la empresa no cotizaba en bolsa, se consideraba valor de mercado el valor de la participación patrimonial. ¿Qué pasó? Que efectivamente lo que se demostró es que el valor de cotización muchas veces no era el más adecuado o idóneo para reflejar la realidad económica de una empresa. Entonces, eh, lo que efectivamente se demuestra y ya hace algunos años se hace en el caso de operaciones entre partes vinculadas es se usa el valor de mercado determinado mediante el método de flujo de caja descontado. Y ya de no ser aplicable este método, será el valor de participación patrimonial. Entonces, en realidad, a partir de este año se modificó el método de valorización de mercado de las transferencias de acciones y se dispuso que efectivamente el valor de mercado va a ser el valor aplicando el método de flujo de caja descontado.
¿Y esto a qué se debe? Como les comentaba, es que la cotización en bolsa o el método de participación patrimonial no siempre resulta el más idóneo porque no toma en consideración situaciones especiales en la transferencia de acciones. Porque puede pasar que la transacción o la cotización demuestre el valor económico de la empresa, pero no toma en cuenta que quizás esta venta de esta acción implica la transferencia de la empresa. Entonces, en realidad en el mercado, tomar el control de una empresa o tener mayor participación tiene un valor agregado que no se toma en cuenta. Entonces, el control de una empresa va a implicar justamente cómo se maneja la empresa y qué proyección tiene a futuro la empresa, si va a ser rentable o no. Entonces, en realidad, el método de flujo de caja descontado sí permite tener un valor más real de la empresa, ya que el flujo de caja descontado lo que hace es analiza los resultados futuros de la empresa y los trae a un valor presente para poder determinar el valor de mercado. Entonces, para lo cual se analizan los estados financieros de la empresa de años anteriores y se hace un estudio de cuál va a ser la predicción de los flujos a futuro para poder determinar en base a un promedio cuánto es lo que efectivamente vale la empresa al día de hoy. Entonces, a partir de este año, si se vende acciones de una empresa, el valor de mercado va a tener que ser determinado mediante el método de flujo de caja descontado y ya no se permite, como anteriormente se hacía, que era el resultado mayor entre el valor de transacción y el valor de cotización o el valor de participación patrimonial, sino que primero se va a tener que hacer este estudio del método de flujo de caja descontado y en caso ya no sea aplicable, recién será el valor de participación patrimonial. Con lo cual tenemos una nueva regla que es interesante para encarar las transacciones que se hagan sobre venta de acciones, venta de bonos, etcétera, ¿no? El siguiente tema a tratar es el tema aplicable a la normativa tributaria aplicable a los contratos de asociación en participación. ¿Qué pasaba con los contratos de asociación en participación? Es que básicamente antes de la regulación, primero, antes que nada les voy a hacer una pequeña introducción de qué es un contrato de asociación en participación, porque seguramente lo han escuchado antes. Un contrato de asociación en participación es básicamente, tenemos dos agentes, ¿no? Una parte asociante y una parte asociado. Entonces puede ser que yo quiero brindar un servicio, pero no tengo el know-how de cómo brindar este servicio. Y por otro lado, pero sí tengo quizás el capital. Pero por otro lado, tengo una empresa que efectivamente tiene el know-how, ya realiza el negocio, pero necesita el capital, o necesita mi servicio, o necesita un bien. Entonces, un contrato de asociación en participación es un contrato mediante el cual el asociado y el asociante, el asociado transfiere ya sea dinero, capital, bienes o un servicio para que el asociado realice una actividad económica. La actividad económica puede ser de cualquier naturaleza, ¿no? Y a cambio el asociado recibe una participación en los resultados del negocio. Entonces puede pasar que estoy expandiendo mi rubro y necesito una mayor asistencia técnica en un determinado, debido al tipo de cliente que tengo y no tengo mayor experiencia, entonces me pongo en contacto con una empresa de afuera o una empresa peruana que es más especializada que yo. Incluso pues, aplican el rubro de seguros también, que a veces hemos visto que es la empresa matriz o una empresa de afuera la que brinda algún tipo de servicios o capacitación, o también se hace una especie de distribución de las actividades en el reparto de cartera, ¿no?, de clientes. Entonces, se hace un contrato de asociación en participación. Pero ¿qué pasaba? Que anteriormente, para efectos tributarios, el asociante, que es básicamente quien hace todo el negocio, podía tomarse como gasto la participación en los resultados que le daba el asociado. Entonces, es decir, si al final del año yo tenía una ganancia de 100 y me tocaba distribuirle 30 al asociado, pues estos 30
de mi ganancia iban a ser un gasto deducible para yo asociante para efectos de mi declaración de impuesto a la renta, para poner en números un ejemplo, ¿no? Pero en realidad esta línea interpretativa se tuvo durante varios años y no estaba regulada en la norma, porque la norma en realidad la norma de la ley del impuesto a la renta no regulaba expresamente los contratos de asociación en participación, porque en realidad es una figura más que todo contractual, que está regulada en la Ley General de Sociedades. Entonces, por años, lo que hacían las empresas es, hacían contratos asociativos y se iban tomando el gasto por las utilidades que les distribuían al asociado. Pasaron los años y llegaron un montón de casos al Tribunal Fiscal, porque efectivamente la SUNAT decía, oye, en realidad tú acá le estás distribuyendo utilidades, ¿por qué te vas a tomar un gasto cuando en realidad el asociado no está haciendo nada? Eso en realidad suena más que todo un dividendo, ¿no? Entonces, en el año 2021 se emite una resolución del Tribunal Fiscal, la 2398/11/2021, estableciendo el tratamiento tributario aplicable al contrato de asociación en participación. Esto, posteriormente, mediante decreto legislativo 1541, se hace una modificación a la ley del impuesto a la renta y se incorpora una disposición transitoria final, justamente regulando el tratamiento tributario de los contratos de asociación en participación. ¿Qué establece esta regulación? Que se considerará como dividendo la participación del asociado de un contrato de asociación en participación y se considerará como enajenación la contribución de bien que se realice el asociado al contrato de asociación en participación. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la contribución de dinero, bien o servicio que realice el asociado al asociante ahora va a ser considerado como una venta. Y por otro lado, cuando termine el negocio, la distribución de utilidades que realice el asociante al asociado pues va a ser considerado como un dividendo. ¿Cuáles son los efectos tributarios de esta nueva regulación? Que el asociante es quien determina y paga el impuesto a la renta por la totalidad de las rentas grabadas que obtengan en el negocio, contabilizando como suyos también los gastos relacionados, siendo finalmente quien distribuye la ganancia del negocio al asociado. Pero esta distribución ya no va a calificar como un gasto para el asociante, sino como una distribución de dividendos. Ahora, la distribución de los resultados del negocio al asociado ya no califica como un ingreso para efectos del impuesto a la renta, sino como dividendos. Y las consecuencias es que el asociado, si es una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso no está grabado con el impuesto a la renta, porque efectivamente si yo soy empresa y distribuyo dividendos a otra empresa, la ley del impuesto a la renta establece que ahí no hay impuesto a la renta por pagar, porque efectivamente el impuesto a la renta a los dividendos se distribuye en el caso que sea una persona natural accionista o una persona jurídica no domiciliada. Y entonces tenemos la segunda consecuencia, que si el asociante distribuye estas utilidades del negocio y su asociado es una persona natural o una persona jurídica, pues efectivamente va a haber aplicación de la retención del impuesto a la renta del 5%. Entonces, como ven, esto ha cambiado drásticamente porque ya como pueden ver en este gráfico, ya el asociante no va a poder tomarse como gasto lo que distribuya de utilidades al asociado y por otro lado el asociado va a tener que tributar si es persona natural o no domiciliada vía retención. Con lo cual ya no se hace tan atractiva este tipo de contratos para la prestación de servicios en conjunto, ¿no? Porque ya hay la tasa del impuesto al final se incrementa ya que tienes un menor gasto que deducir para efectos del asociante. Y bueno, con esto concluyo el tema de la nueva modificación para el caso de contratos de asociación en participación. El siguiente tema que voy a tocar es el relacionado a la no deducibilidad de gastos o costos vinculados a los delitos de cohecho. Básicamente, mediante el decreto legislativo del 1522, también emitido en el 2022 y vigente en este año, se incorporó una norma a la ley del impuesto a la renta que regula la no deducibilidad del gasto o costos vinculados con el delito de cohecho en sus distintas modalidades,
reguladas en el Código Penal y en leyes penales especiales. ¿Qué es el cohecho? Básicamente lo más común conocido como soborno. Entonces, ¿a qué se debe esta nueva modificación? Es que el Perú en realidad ya viene suscribiendo distintos tratados internacionales en materia de anticorrupción. El Perú es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y también realizó la declaración sobre el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención contra la Corrupción y se adhirió a las recomendaciones que realiza la OSD en materias de anticorrupción. Y dentro de esas recomendaciones justamente se prohibía cualquier tipo de beneficio o deducibilidad fiscal de los pagos realizados por cohecho a servidores públicos o la deducibilidad fiscal de todos los sobornos o gastos incurridos en apoyo a una conducta corrupta que contravenga la ley penal. En realidad, esta norma se incorporó básicamente por recomendación de la OCDE porque, como bien sabemos, el Perú ya lleva varios años tratando de ser admitida a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Al momento, a la fecha, todavía no ha sido incorporado, pero se está tratando de alinear a todas las normas que ya siguen otros países de la región. Y en realidad la mayoría de países de Sudamérica ya tienen normas relacionadas a este tipo de delitos. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que si yo realizo un pago, para ponerles un ejemplo, ¿no? Un pago de soborno a una entidad para yo hacerme con, no sé, la licitación para el pago de seguros a todos sus trabajadores. Muy aparte de todas las implicancias penales que haya en este caso, pues ese pago que se realice y se pueda camuflar a través de una factura por servicios o una factura por asesoría, pues no va a tener tampoco ningún tipo de efecto fiscal, porque en realidad ya hay una norma expresa que prohíbe que cualquier tipo de deducibilidad fiscal por pagos relacionados a el delito de cohecho a servidores públicos y también aplica para justamente pagos realizados a empresas privadas, ¿no? Entonces, en realidad, el soborno puede ser tanto para entidades públicas o privadas y tenemos ya esta norma que regula justamente la no deducibilidad de estos gastos o costos vinculados al delito, ¿no? Esa es la siguiente. El siguiente tema es la vigencia de las exoneraciones del IGB, ya que el 29 de diciembre del 2022 se publicó la Ley 31651, que ha dispuesto la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025 de la vigencia de las exoneraciones del IGB, ¿no? Básicamente, se extendió las exoneraciones del IGB a las operaciones detalladas en el apéndice 1 de la ley del IGB, entre las cuales, a forma de ejemplo, les menciono algunas, porque hay una lista de todas estas operaciones que son la venta e importación de vegetales, frutas, entre otros bienes. La primera venta de inmuebles realizada por los constructores destinados a vivienda tampoco se agrava con IGB. La importación de obras de arte creadas por artistas peruanos, la importación de bienes culturales integrantes del patrimonio cultural de la nación, y los servicios listados en el apéndice 2 de la ley del IGB, que incluye transporte público terrestre, servicios de transporte de carga, servicios de expendio de comidas, espectáculos públicos, las pólizas de seguros tampoco están grabadas con el IGB y se ha extendido esta exoneración hasta el 2025, entre otras operaciones que están detalladas en el apéndice 2, ¿no? Entonces, hasta el 2025, al menos pueden estar por seguros que estas pólizas de seguros, al menos en el rubro que ustedes manejan, van a estar exoneradas del IGB. El siguiente tema es sobre la exoneración de operaciones en la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, como sabemos, en realidad la Bolsa de Valores de Lima es una bolsa de valores pequeña donde se transan acciones de las principales empresas y básicamente las compra y venta de acciones a través de la bolsa estaba exonerada, pero esta exoneración vencía el 31 de diciembre del 2022. Como
para comentarles, esta es una exoneración que nació ya hace algunos años porque lo que se buscaba era darle más dinamismo a la Bolsa de Valores de Lima y generar que efectivamente más empresas listen en bolsa, más personas vean esto como un mecanismo de inversión y se incrementen las transacciones en la Bolsa de Valores, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo compraba una acción de una empresa que está listada en bolsa, no paga impuesto a la renta por esta transacción. Y esto se debió a una tendencia global, al menos en los países de Sudamérica, que no tenían tanta liquidez en el mercado de valores. Pero poco a poco se ha visto que en realidad no ha habido un mayor beneficio práctico, por lo cual la tendencia también es a ir eliminando esta exoneración. Entonces, tenemos que en realidad esta norma salió ya cerrando el año, ¿no? Básicamente el, el, el Congreso el 31 de diciembre promulga esta norma en la cual se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2023 la exoneración del impuesto a la renta de la enajenación de acciones y otros valores realizados a través de los mecanismos centralizados de negociación, entendidos Bolsa de Valores de Lima. Pero la diferencia de la exoneración inicial es que ahora se ha limitado esta exoneración de acuerdo a lo siguiente. La exoneración solo es aplicable a las ganancias de capital generadas por una persona natural, asociación indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal. Es decir, si yo era empresa que compraba y vendía acciones, ahora sí vas a grabar con el impuesto a la renta. Antes las de personas jurídicas también estaban exoneradas. Ahora la exoneración solamente se limita a las personas naturales o sucesión indivisa o sociedad conyugal, ¿no? Y la exoneración va a aplicar hasta las primeras 100 UITs de la ganancia generada en cada ejercicio gravable, lo cual equivale para este año a más o menos 495.000 soles. Entonces, si es que se realiza una transacción que supera este importe, pues ya se va a pagar impuesto a la renta del 5%. Como les comentaba, en realidad esta exoneración ya tiene básicamente una fecha de caducidad, ¿no? O sea, termina este año, lo más probable es que a partir del otro año ya se empiece a grabar las ventas, las compra y venta de acciones que se realiza a través de la Bolsa de Valores de Lima, con lo cual ya se estaría terminando esta exoneración este año, porque ya vemos que se está optando por limitarla, al menos para este año, pero el siguiente quizás ya solo se deje a las personas naturales y se baje quizás el importe, ¿no? El otro tema que quería comentarles es el tema de los regímenes excepcionales de depreciación acelerada. Para este año se ha aprobado un régimen de, de excepcional de depreciación acelerada, en el cual incluía dos tipos de depreciación como incentivo de gasto para las empresas. Y básicamente se promulgó la ley 31652, que dispuso que a partir del 2023 se realice la depreciación acelerada de los edificios y las construcciones con una tasa anual de 33.33% para los contribuyentes del régimen general, siempre que los bienes sean designados exclusivamente al desarrollo empresarial y de sus actividades. La tasa general es de 5%, entonces en realidad con este beneficio lo que se busca es incentivar un poco un mayor gasto a las empresas para, como saben también no ha sido un buen año este ni el anterior para las empresas en general, por todo el tema político, económico y que ya conocemos. Entonces en realidad aquí lo que se incentiva es, como han habido varios años que las empresas han estado paralizadas, pues ahora si es que hay una adquisición de un nuevo edificio o una construcción, pues la construcción, si se cumplen esas condiciones, que la construcción se hubiera iniciado a partir de este año, del 1 de enero de 2023, considerando el momento que se obtenga la licencia de edificación y si hasta el 31 de diciembre de 2024 efectivamente la construcción de este edificio tenga un avance de obra de por lo menos 80%, pues voy a tener esta tasa especial del 33% en comparación al 5% que establecía el régimen general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que efectivamente promover la inversión privada en infraestructura y promover la expansión del sector, al menos de construcción. Quizás este beneficio, al menos para el rubro que ustedes manejan, no resulta muy atractivo,
pero igual se los comento para que lo tengan en cuenta. Y también se estableció con la finalidad de promover la inversión en vehículos verdes o vehículos, por así decirlo, eléctricos que favorecen al medio ambiente, que a partir del 2023 los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, que sean híbridos o eléctricos adquiridos durante este año y el 2024, afectados a la producción de rentas grabadas, pues podrán depreciarse con una tasa máxima del 50%. Entonces, en realidad, esto es un incentivo para la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos, con lo cual también ahí tienen un gasto adicional que se van a poder tomar en caso opten por adquirir un vehículo en este año o el siguiente que sea híbrido o eléctrico, ¿no? El siguiente tema es el tema de gastos e inversión en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, más conocido como gastos de I+D+I. Mediante la Ley 31659 se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2025 la deducción adicional por gastos de proyectos de I+D+I para efectos del impuesto a la renta. Este incentivo tributario también ya iba a caducar ahora el 31 de diciembre del 2022, se ha extendido al 31 de diciembre de 2025, pero con ciertas modificaciones y también incrementando el beneficio. Ahora, ¿qué es un proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica? Pues en realidad puede ser cualquier proyecto para cualquier industria. Es decir, si yo necesito un software para temas de seguros que me facilite la logística entre mi comprador, vendedor, y es nuevo y no hay en el mercado y decido invertir en este tipo de gastos, más que todo ahora que sabemos que está en el boom de innovación tecnológica, pues puedo efectivamente invertir en este gasto y el contribuyente me voy a poder beneficiar de una deducción adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si efectivamente este proyecto es aprobado y tiene un informe favorable de la CONCITEC y efectivamente es un proyecto de innovación tecnológica, pues la factura que me genere me va a generar un gasto ahora del 240%. Si es que este es un proyecto que se ha realizado directamente por un contribuyente en el Perú o un centro de investigación domiciliado en el Perú. Ahora, si esa tecnología no hay en Perú y se hace a través de un centro de investigación e innovación tecnológica no domiciliado, pues el beneficio es del 190%. Antes era del 175% y en el caso del proveedor peruano, antes era del 215%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una factura por este proyecto de innovación tecnológica, pues al final del año me voy a poder tomar el doble del gasto, más del doble del gasto de esta factura, porque si mi factura es por 100, en realidad yo voy a poder tomarme un gasto de 240. Y en el caso del proyecto sea a través de un no domiciliado, será el 190%, casi el doble de la factura. Entonces, en realidad, es un incentivo al menos para todas las empresas que quieran beneficiarse o busquen implementar una nueva tecnología de la información, una nueva innovación tecnológica para cualquier tipo de empresa, ¿no? Ahora, estos beneficios efectivamente tienen una limitación, ¿no? Es que estas tasas que les acabo de mencionar es para todos los contribuyentes que tengan ingresos hasta las 2.300 UITs, que igual es bastante, ¿no? Pero incluso si es que yo tengo mayor ingreso del 2.300 UITs, pues simplemente se baja el beneficio a 190% y 160%. Entonces, en realidad igual el beneficio sigue siendo atractivo. Y la norma establece que efectivamente el límite anual es que yo por ese tipo de gastos no me puedo tomar más de 500 UITs para como deducción de gasto adicional por gastos de I+D+I, ¿no? Entonces, como les comento, estas modificaciones han incrementado el beneficio tributario por estos gastos y incentivan básicamente a las empresas a buscar inversión o innovación tecnológica para las operaciones que realizan, ¿no? Pasamos al último tema de mi presentación, que es básicamente las nuevas formas de notificación que se encuentran vigentes ahora en el 2023.
Bueno, para comentarles que mediante el decreto legislativo 1523, que entró en vigencia el, que se publicó el 18 de febrero del 2022, se realizaron en realidad diversas modificaciones al Código Tributario y también a las facultades de fiscalización de la SUNAT y a las actuaciones que se realizan entre esta y los contribuyentes, ¿no? Para adecuarlas más que todo a la transformación digital y como todos sabemos, eh, en realidad la pandemia y el contexto en que vivimos ha hecho que la transformación digital sea un tema de innovación y se use más que todo ahora día a día distintas formas, ¿no? Entonces, tanto de comunicarse como también de atender de la interacción que tenemos con las entidades del sector público, ¿no? Entonces, en realidad, estas modificaciones que han hecho se han adecuado a la transformación digital, las formas de notificación de los actos de la SUNAT, del Tribunal Fiscal y las obligaciones también de los contribuyentes, ¿no? De las empresas y las personas naturales en general que declaran impuestos. ¿Cuáles son las principales modificaciones de este tema? Es que se regula la posibilidad de que la SUNAT solicite la comparecencia, ahora no solo presencial, sino también remota de los contribuyentes. Es decir, si la SUNAT me fiscaliza, yo efectivamente puedo solicitarle que la fiscalización, al menos cuando sea la comparecencia, pueda ser a través de un medio digital, ya sea videoconferencia. Y también en el caso de la comparecencia de terceros, para que proporcionen información que se estime necesaria, y la inspección y las actividades de inspección también podrán hacer de forma remota. Asimismo, se regula la posibilidad de que la SUNAT lleve a cabo la supervisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma digital. Es decir, ahora las fiscalizaciones de la SUNAT pueden ser completamente digitales. Y esto también va un poco más de la mano con los temas de actualidad, ya que en realidad la SUNAT ahora puede hacer un intercambio de información entre terceros, y la SUNAT en realidad ahora tiene toda la información de las compras, ventas, a través de la implementación de los libros contables electrónicos, de todo lo que realizan las empresas. Entonces, en realidad es muy fácil ahora para la SUNAT empezar una fiscalización o enviar cartas inductivas cuando se detecte que ha habido ingresos no declarados, ventas no declaradas, compras por sujetos que en realidad, por ejemplo, ahora que entra el tema de sujetos sin capacidad operativa, entonces es muy fácil detectar todas estas cosas debido al uso de los medios informáticos y de la tecnología y la transformación digital, ¿no? Entonces, ahora la fiscalización de la SUNAT va a ser completamente digital, ah, puede ser completamente digital, eh, incluso también con el tema de la aplicación de la norma antilusiva general, se podría citar al sujeto fiscalizado para que presente sus descargos de forma digital. Eh, Eso también es importante mencionarlo porque, como sabemos, en realidad la SUNAT hace unos años implementó la norma antilusiva general que permite a la SUNAT desconocer transacciones que se realizan sin ningún tipo de sustento económico y básicamente se hacen con la finalidad de una elusión fiscal, ¿no? Entonces, en realidad, incluso el procedimiento especial que existe para la aplicación de esta norma 16 puede ser completamente digital también a partir de este año. Otro cambio es que también se regula que la posibilidad de que el informe oral ante SUNAT o el Tribunal Fiscal en los expedientes de apelación se pueda realizar de forma remota. Se indica también que la obligación del administrador de proporcionar los perfiles de acceso al sistema de procesamiento de datos electrónicos cuando estén en el contexto de una fiscalización, deben entregarle a la SUNAT los accesos a los sistemas de procesamiento de contable, y se regula, incluso se ha regulado que hay una sanción tributaria por el incumplimiento del deber que tiene el contribuyente de facilitar este acceso a la SUNAT. Es decir, si la SUNAT me fiscaliza, yo estoy en la obligación de entregarle los perfiles de acceso a todo mi sistema contable si este es electrónico, para que ella pueda hacer la fiscalización incluso de forma remota. Y si no cumplo con entregarle estos accesos, pues efectivamente la sanción va a ser equivalente al 0.3% de los ingresos netos del contribuyente.
Y en el caso de estar en el régimen del nuevo RUS, incluso se puede llegar al cierre, ¿no? Los perfiles antes mencionados, que les comentaba, se caracterizan por permitir acceder a la información sin ingresar a otra cuenta distinta, ni modificar, ocultar o eliminar la existente. Entonces, efectivamente, tengo que entregarle el acceso a la SUNAT que le permita acceder a toda la información que tengo de la empresa, ¿no? Y estos accesos pueden ser de forma remota. Ahora, la SUNAT va a regular las formas y plazos para cumplir con esas obligaciones, incluso con la grabación de las interacciones entre el contribuyente y el funcionario encargado de la zona, de ser el caso, ¿no? Cuando sea una fiscalización completamente digital, ¿no? Asimismo, recién ahora, a partir del 1 de marzo del 2023, se han regulado normas sobre las notificaciones y el efecto de las notificaciones de SUNAT. Se indica que tratándose de la SUNAT, los actos que conlleve a cabo la SUNAT en el ejercicio de su facultad de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sujetos que no cuenten con número de RUC, e incluso las actas que resulten de dicho control podrán notificarse mediante publicación en la página web. Es decir, que la SUNAT puede incluso ahora notificar a través de la publicación en la página web de la SUNAT cuando se trate de sujetos que están movidos. Para dicho efecto, la publicación debe contener al menos el nombre, denominación, razón social y la persona notificada o documento de identidad que corresponda, así como la naturaleza, el tipo de tributo o multa que se esté tratando de notificar. Eso va más que todo para el caso de sujetos que tienen la condición de no habidos o no hallados. Entonces, hay que tener mucho cuidado que estar constantemente actualizando la ficha RUC con su NAT y efectivamente estar informándole del correo electrónico al domicilio fiscal real, porque si no, la SUNAT ahora va a tener la posibilidad de que si yo estoy declarado como no habido, me puede notificar a través de la página web y quizás yo nunca me entero y por ahí tengo una multa que nunca me enteré y la SUNAT la cumplió con publicarla. Entonces siempre hay que tener cuidado de no caer en la condición de no habido, no hallado por parte de la SUNAT. Ahora, también se modificó el artículo 104 del Código Tributario, mediante el cual se establece que tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT o otras administraciones tributarias, ya sea las municipalidades también, o el Tribunal Fiscal, se permite la transmisión o puesta a disposición de mensajes de datos o documentos. La notificación electrónica se considera efectuada en la fecha del depósito del mensaje de datos o documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que la SUNAT, el Tribunal Fiscal o la municipalidad que está fiscalizando tributos municipales me notifica, pues el plazo de notificación se considera ahora desde la fecha en que se deposita esta resolución o este documento en mi buzón electrónico. Ya no es como antes, que al menos se ganaba un día, porque efectivamente se notificaba, llegaba a mi correo el día 1, se empezaba a contar los plazos a partir del día siguiente del depósito del mensaje. Ahora se ha perdido ese día extra porque efectivamente con esta nueva regulación, desde el momento que me llega el correo de la SUNAT, del Tribunal Fiscal o de la Municipalidad, desde ese momento se cuenta el plazo que surte efectos dicho documento, ¿no? Ya no es como antes, que al día siguiente recién contaban el plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los plazos que da la SUNAT para responder cartas inductivas, requerimientos, eh, cuando hace cruce de informaciones y encuentra ahí contingencias y les pide a los contribuyentes, en el plazo de 5 días presento tu descargo, pues ahora hay que tener más cuidado porque ya no son 5 días a partir del día siguiente, son 5 días desde el día que te llegó ese mensaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos plazos. Y finalmente, bueno, otra modificación que entró en vigencia ahora a partir del 1 de enero del 2023 también es lo que les comentaba del momento de la notificación, de cuándo surte efectos, pero también esto es aplicable para todas las resoluciones que ordenen trabar y levantar medidas cautelares, para cualquier carta de la SUNAT que exija el requerimiento de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria contable o de adquisiciones y ventas, y demás actos que se realicen de forma inmediata que establece el propio Código Tributario, ¿no? Y bueno,
este sería el último tema que les quería comentar sobre las modificaciones en el caso de notificaciones, para que tengan mucho cuidado ahora con los mensajes de SUNAT. Y este sería el último tema que era parte de mi presentación por el día de hoy, que como les comenté, en realidad he tratado de forma resumida y un poco rápida todas las disposiciones tributarias que tenemos vigentes a partir de este año, ¿no? Porque en realidad han habido más, pero he tratado de sacar las que más que todo apliquen al sector que ustedes se desenvuelven, ¿no? Que es el sector de seguros. Entonces, en realidad, todas estas normas que les he comentado son básicamente aplicables. Y la recomendación en general es que si tienen algún tipo de carta inductiva, requerimiento de SUNAT, con plazos, no duden en comunicarse con nosotros, estamos para apoyarlos, incluso para el tema también de comprobantes de pagos, si por ahí tienen dudas sobre el tema de sujetos sin capacidad operativa. Eso más que nada sí es una gran recomendación, porque con cara a futuro ya las empresas deberían tener, al menos ir desarrollando un pequeño protocolo de a quienes adquieren servicios o compran bienes por efectos de evitar cualquier contingencia tributaria futuro, porque como les comenté durante la charla, este tema del sujeto sin capacidad operativa, que ya está vigente a partir de este año, va a generar bastantes fiscalizaciones por parte de SUNAT, ¿no? Y entonces lo ideal es que cuenten ustedes con las herramientas para poder pasar una fiscalización con SUNAT, evitando justamente las multas, intereses, y procesos engorrosos, ¿no? Entonces, en realidad, aquí tienen nuestros contactos. Nosotros estamos felices de apoyarlos en cualquier consulta o procedimiento. No sé, quisiera abrir ahora estos momentos para cualquier pregunta que tengan en bien hacerlo, no sé si por el chat o en directo. Creo que los micrófonos también están abiertos para que puedan conversar. Entonces, avíseme si tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches. Sí, quisiera una consulta con respecto a, no me quedó claro la parte de sujetos sin capacidad operativa. Hablabas que ellos ya no pueden emitir comprobantes, pero me parece que leí donde decía no pueden emitir comprobantes físicos. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, la pregunta es, no puede emitir ni físico ni electrónico, ¿verdad? O sea, nada, ningún comprobante. Sí, correcto. O sea, la verdad es que lo que hace es que la SUNAT, cuando se adquiere la condición de sujeto sin capacidad operativa, la SUNAT le va a dar de baja a todos los comprobantes que haya emitido esta persona o empresa, y solamente va a estar habilitada a emitir boleta. Y como sabemos, la boleta, en realidad, para cualquier empresa, no hay un límite que establece la propia norma para yo poder tomarme gastos por boletas, ¿no? Entonces, en realidad, no va a poder emitir ningún tipo de comprobante de pago, e incluso los comprobantes de pago que ya se hayan emitido desde abril del año pasado, una vez que adquiera esta calidad de sujetos sin capacidad operativa, van a perder todos sus efectos tributarios. Entonces, por eso les comentaba que es importante tener desde ya, algún tipo de debida diligencia, o una política de efectivamente ver a quienes yo adquiero la mayor cantidad de servicios o bienes, y tener mucho cuidado de que no sea un sujeto que en realidad me está emitiendo una factura, cuando en realidad este sujeto no tiene la capacidad operativa, no tiene los recursos para operar ni para brindar ese tipo de servicios que me está brindando, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, no va a poder emitir ningún tipo de comprobante. Se declara de baja toda la serie de los comprobantes, y los comprobantes que ya ha emitido pierden todo tipo de efecto tributario, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Buenas noches. Una consulta. Respecto al filtro o a las diligencias que tú mencionas sobre los sujetos sin capacidad operativa, ¿qué tips nos puedes recomendar para hacer ese filtro, no? Evaluarlos y no caer ni perder en el intento, ¿no? Eh, el filtro, en realidad, va a depender mucho de qué tipo de servicio yo estoy adquiriendo o qué tipo de bien estoy adquiriendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi filtro? Básicamente, como señala esta presentación, es que
es que yo verifique mínimamente que la ficha RUC de la persona que me está emitiendo la factura efectivamente tiene un domicilio que, no, si por ejemplo entro a Google Maps, veo que el domicilio efectivamente hay una oficina, cuenta con el personal, por ahí que me emite un informe del servicio que está brindando, y efectivamente no tiene, al menos en la ficha RUC uno puede ver con el código de RUC que efectivamente dónde está declarado su domicilio fiscal, si tiene representantes legales. Es básicamente, dependerá mucho de la casuística de lo que yo estoy adquiriendo y de qué comprobante me están emitiendo, ¿no? Entonces, y como uno de los ejemplos también que señalaba aquí, es que esta norma se generó porque justamente la SUNAT ha detectado que la persona que emitía no tenía cuentas bancarias en el sistema financiero, no tenía mínimamente una oficina para prestar el servicio, no contaba con un personal. Entonces, si hacemos como que una pequeña revisión de al menos la ficha RUC de la persona que me está emitiendo la factura, pues podemos ver que efectivamente es dónde está domiciliado, si efectivamente está hallado o no hallado, y cualquier tipo de documentación que me permita verificar que es un sujeto que sí tiene la infraestructura mínima para brindar el servicio. Ahora, ¿qué se entiende por infraestructura mínima? Por eso les indico, ¿no? Que va a depender mucho de qué estoy adquiriendo yo. Si es una persona que me está vendiendo un software para la venta de seguros, por ejemplo, o sea, mínimamente deberá tener un staff de ingenieros informáticos, una oficina donde opera, si la oficina efectivamente se dedica a ese tipo de cosas, porque en realidad, ¿qué puede pasar? Que me esté emitiendo una factura por un servicio y en la realidad esta persona se dedica a cualquier otra cosa menos a ese servicio, ¿no? Entonces eso también no va a resultar idóneo para el servicio que me está brindando, ¿no? Entonces va a depender mucho de, en cada caso, qué estoy adquiriendo y a quién le estoy adquiriendo, ¿no? Bueno, gracias. Mm, No sé si hay alguna consulta adicional. Voy a coordinar con los organizadores para que tengan la presentación también. Sí, por favor, una última consulta. Con respecto a lo que llega ahora, Suna, comentaste que ahora surte efecto el mismo día. Entonces, eso también aplicaría para las multas, ¿verdad? O sea, anteriormente me parece que las multas surtían efecto al día siguiente. O sea, si yo pagué, por ejemplo, una multa hoy con de una gradualidad del 95% y el mismo día me llega la notificación, ya sea de la resolución de multa, significa que ya perdí esa gradualidad del 95%. Ahora funciona así, ¿verdad? Sí, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente lo que pasaba es que, al menos para el caso que tú comentas de las multas, efectivamente las multas están sujetas a gradualidad y la gradualidad depende de si la SUNAT me ha fiscalizado o no me ha fiscalizado y si surte efectos la resolución de multa que me están emitiendo. Entonces puede ser que la SUNAT primero me envía una carta inductiva y me dice, oye, he detectado que has cometido esta infracción, págame, pero eso no significa que ya me aplicó la resolución de multa, ¿no? Entonces yo tengo hasta antes que surte efectos o me notifiquen la resolución de multa para cogerme esa gradualidad. Entonces, como bien comentas, también aplica a las multas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero acogerme a esta gradualidad, tengo que hacerlo antes que me notifique, antes que me llegue a mi correo esta resolución de multa, porque ni bien llega ese correo, ya surtió efecto esta resolución de multa. Entonces, ahora es con el depósito de la resolución a la bandeja, al buzón de clave electrónica o al correo electrónico que hayamos declarado en mi ficha RUC, que esa resolución va a resultar efecto, va a tener todos los efectos tributarios. Entonces, con lo cual, efectivamente, como comentas, ya voy a perder toda gradualidad. Si es que la SUNAT me notificó ahí mismo la resolución de multa, ya no voy a poder acoger a la gradualidad y voy a tener que pagar esa multa desde ese día, y desde ese día también ya corren los intereses adicionales que estén notificados en ese valor, ¿no? Gracias, muy amable. ¿Tendrán alguna consulta adicional?
si hay... Todo muy interesante, pero espero que nos compartan las PPTs. Gracias. Sí, no se preocupen. Yo coordino aquí con los organizadores para que ellos que tienen todos sus correos se los hagan llevar. Y bueno, si no hay más preguntas, me despido. La intención de la presentación era básicamente, como les indiqué, que estén al tanto de las novedades que hay a partir de este año con SUNAT y con todo el tema tributario, que entiendo que puede ser un poco engorroso, pero es importante justamente porque, como todos sabemos, nadie quiere estar en falta con SUNAT porque ahí mismo nos caen multas, intereses y lo que termina siendo algo que puede ser fácil de ver, termina incrementándose la contingencia, ¿no? Entonces, en la presentación van a poder encontrar nuestros contactos para cualquier consulta que tengan y cualquier apoyo que también necesiten en temas de fiscalizaciones o cualquier tema relacionado al tema tributario y demás, ¿no? Entonces, me despido. Ha sido un gusto poder participar en esta charla con ustedes y cualquier consulta, duda, tienen mis contactos ahí en la presentación para cualquier tema tributario. Listo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.